Poco después del final de la quinta temporada, Shao convoca una reunión de emergencia para discutir qué hacer con la amenaza que representa esta Shiva. Vemos muchas caras conocidas las cuales no habíamos sabido nada desde el final de la tercera temporada. Miento, sí fuimos sabiendo de ellos, pero fue en historias secundarias principalmente. Y de quienes no habíamos sabido absolutamente nada es sin duda alguna de Ulk y Teodoro, quien, nada más para recordarles, ella se volvió la general suprema de los Arcs. Pero bueno, ya continuando con la historia, Kasra nos repasa qué es lo que pasó al final de la quinta temporada. Las cuestiones de las que está seguro es que no hay información acerca de Shiva, y que sus secuaces son Photoners. En palabras de María, ellos eran manejables, pero Shiva era prácticamente intocable. Una cosa de la que Matoi está segura, más que Shiva sea invulnerable, en realidad ella absorbe nuestros ataques para luego devolvérnoslos. En aquel día que se aproximó, hubo dos cosas que llamaron bastante la atención. La primera es que Shiva se refirió a sí misma como la persona que se sacrificó para salvar al universo de la oscuridad profunda. Y tras entrevistar a Aurora queda claro que ella siempre se refirió a Shiva sin saberlo realmente. Y con esta ya van dos villanas que esta Aurora presagió, la Madre Cluster y ahora Shiva. ¿Quién lo diría? Y el segundo punto fue que Shiva llamó a tu personaje como el recipiente de la creación, ella refiriéndose a sí misma como el final y a nosotros como el principio. ¿Qué habrá querido decir con eso? No lo sabemos. Entonces llega Lisa haciendo el comentario de que ella ya sabía de esta Shiva y sus secuaces. ¿Y cómo es que sabe todo esto? Se andan preguntando todos. Primero resulta que Lisa tiene doble personalidad, y la otra personalidad se manifiesta en su arma Génesis, la cual por cierto fue la primera que se hizo. Entonces esa personalidad toma el control y se presenta ante nosotros como Harriet. Y de una vez les confirmo, es la misma personaje que vimos en la quinta temporada. Y además ya habíamos hablado con ella en la tercera temporada. Fue justo después de que Matoi se convirtiera en la oscuridad profunda. ¿Recuerdan esa escena en la que Lisa por alguna razón estaba mucho más tranquila de lo habitual? Pues ¿qué creen? Harriet también ya estaba planeada desde aquel entonces. Y además esta Harriet resulta ser una Photoner. En cuanto a su origen, ella formaba parte de una serie de experimentos. El más vago recuerdo que ella tiene fue que ella recuerda que un científico la trató como una persona y no como un objeto. Y yendo al grano con este tema, ese científico fue Luther, quien creó a Harriet con el propósito de replicar el fenómeno que creó esta Shion. Es decir, cómo una conciencia nació a partir de la nada. Para cuando Luther realizó este logro, la oscuridad profunda ya había nacido. Tenían la tecnología y el tiempo para deshacerse de la oscuridad profunda de manera definitiva, pero sus superiores eran necios. Ellos querían una solución inmediata a ese problema que tenían en aquel entonces. Y lo que hicieron fue extraer el alma de Harriet a la fuerza para luego irradiarla con fotones y así usarla como carnada contra la oscuridad profunda. Pero Luther había predicho que eventualmente regresaría, y sería lo más peligroso que el universo jamás llegó a ver. En conclusión, Shiva porta la conciencia de la oscuridad profunda. ¿Y cómo Lisa sabe todo esto? Porque ella resulta ser la primer cast, posiblemente el prototipo inclusive. Así es, damas y caballeros, Lisa es más vieja que Regis y María. El porqué de su relación con Harriet fue porque ella salió con una conciencia muy inestable. Y Harriet, al ser un alma inestable, pues para equilibrar las cosas juntaron a las dos y así fue como se compensaron mutuamente. En cuanto a por qué Lisa no dijo nada antes, fue por miedo de que los Arcs cometieran los mismos errores que los Photoners. Y nos recuerda que de no ser por la intervención de nuestro personaje, ya hubieran caído desde hace mucho. Ya más tarde Shao discute con nosotros más en privado una cuestión en particular que lo desconcierta. El tema es, Shiva tiene el poder para matarnos a todos con un chasquido si lo quisiera, pero no lo hizo, debido a que ella quiere tener un conflicto. Quiere ver qué tanto aguantamos sin su intervención. Y ya iba a tocar otros tópicos, pero de repente algo siente. Muy alarmado ahora comprende la desventaja en la que estamos en realidad. No llevamos ni 5 minutos de video y esta Shiva y sus secuaces invaden la nave nodriza. A pesar de que la respuesta de los Arcs fue inmediata, Shiva termina cargándose a todos sin problemas, como si se tratase de muñecos de trapo. Inmediatamente a Shiva se le ocurre una fantástica idea para hacer más interesante esta incursión, proponiendo un juego de caza. Quien mate más Arcs tomará el mando por un día. Y para comenzar el juego, esta Shiva convoca a sus minions, los Luminmex, quienes son los enemigos de esta temporada. Y paciencia, más al rato les explico la historia de estos enemigos. Y para finalizar la escena, Shiva comenta algo muy interesante. Sé que me estás observando. Puedo sentir tu miedo, sabes perfectamente cuál va a ser el desenlace. Solo espero que me des pelea, mi copia fallida, refiriéndose a Shao, por supuesto.
Mientras tanto, nuestro personaje Matoi se abre en paso entre los Luminmex, y conforme fuimos peleando nos damos cuenta que ellos poseen la misma capacidad de absorción que tiene esta Shiva, solo que en una escala abismalmente menor. Más tarde nos encontramos a esta María a punto de ser atacada por Luminmex, y tras haberla salvado ella se comporta muy raro, viéndonos como premios gordos por así decirlo, pero se nos llega de último momento advirtiéndonos de que ella no es María, es una impostora. Él terminó malherido tras un encuentro que tuvo previamente con ella, y con un disparo revela su verdadero rostro, resultando ser una de las secuaces de Shiva, y después de mostrarnos brevemente sus capacidades de cambiar de forma, se presenta como Mitra, la diosa de la imitación. Después nos cuenta del juego de caza que anda haciendo junto con sus compañeros, a lo que nosotros nos asustamos porque nuestros enemigos nos ven como animales. Pero Mitra responde: ustedes así ven a los Darkers, ¿qué se siente ahora ser la presa? Después de estos breves trancazos, Mitra ya se iba a llevar a Zeno aprovechando que estaba malherido, pero Lisa de último momento llega a salvar el día. Mitra, al verse abrumada, no le queda de otra más que huir. Ya tranquilizándose las cosas, Zeno todavía estaba dispuesto a pelear, pero Lisa lo obliga a retirarse prácticamente, lo cual acepta, no sin antes recordarnos que Shiva y sus secuaces están a la par, tal vez son más fuertes que nosotros. Al mismo tiempo, Sara funge como la última línea de defensa contra Shiva. En esta escena, Sara descubre una debilidad de Shiva. Quizás Shiva puede absorber y contrarrestar cualquier cosa relacionada a los fotones, pero no puede contrarrestar nada fuera de eso. Y cabe resaltar que Sara no tiene poderes, por lo tanto, ella es la única capaz de herir a Shiva. Pero la cosa no es tan bonita como parecía. Shiva simplemente se andaba conteniendo con tal de observar a Sara y comprender su estilo de pelea. Y ya poniéndose seria, decide matar a Sara de una vez por todas. En el último momento, Xiao recibe el tiro por ella. Todos nos sacamos de onda con respecto a por qué lo hizo. A lo que Xiao responde: antes de que me diera cuenta ya había actuado. Quizás, sin darme cuenta, me había vuelto más humano. Con su último aliento le susurra algo a Sara y ahora sí, se muere. Ya andábamos preparados para vengar a Xiao, pero de repente llega Hulk de último momento en plan de darle una friega a esta Shiva. O eso era lo que quería que creyera, ya que su plan desde el principio era utilizar el código Abyss para así hacer una retirada forzada, dando por perdida la nave nodriza, que es este Xiao. Poco después, Varuna y Mitra reportan sus resultados de la competencia y Varuna terminó ganando, por lo tanto él se vuelve el jefe por un día. ¿Qué tiene de importante esto? Más adelante verán el porqué. Y con esta ya perdimos 2 naves nodrizas. Primero Xion en la segunda temporada y ahora Xiao. Por supuesto, todos estábamos enojados con Ulk con respecto a por qué la retirada forzada, pero ella argumenta que si el combate hubiera continuado, posiblemente nuestro personaje y Matoi hubieran muerto y ahí sí hubiésemos perdido de verdad. Y eso es algo que Xiao hubiera hecho. Alma en un principio se acerca a Sara para compadecerse por la muerte de Xiao, y para su sorpresa, Sara ahora la puede percibir. Se presenta apropiadamente ante Sara y plantea la siguiente cuestión: ¿por qué ahora puede percibirla cuando antes no? Alma se llega a dar cuenta que Xiao sigue vivo en el subconsciente de Sara. Sara, al comprender todo, vuelve en sí, pone orden a todos los demás tal y como Xiao lo haría, y además da la orden de dirigirnos a Amducia. Resulta que Xiao antes de morir le había susurrado a Sara que fuera ahí. No se sabe para qué, pero él de alguna manera ya había previsto una situación como esta. Poco después de la retirada, los Arcs son perseguidos por los Luminmex, y aprovecho para ahora sí hablar de estos enemigos. Antes de los Arcs, los Luminmex fueron el primer intento que los Photoners crearon para combatir a los Darkers, pero los Photoners se dieron cuenta tarde de su capacidad para infectar máquinas y por eso recurrieron a una aproximación más biológica, o sea, los Arcs. ¿Y cómo Shiva ganó el control de estas máquinas? Se sabe que los Luminmex que estamos enfrentando quizás es la última legión que hay. La legión que escoltó a Shiva cuando ella se sacrificó para frenar a la oscuridad profunda. En esta emergencia se puede notar como los Darkers ahora fueron relegados a ser soportes. Y nada más para que se den una idea de lo fea que es la situación de los Arcs en esta temporada. Si antes los Darkers eran peligrosos por la destrucción que podían causar de manera instintiva, ahora imagínatelos ahora que pueden usar estrategias de verdad. E independientemente del jefe final que enfrentemos, el resultado seguirá siendo el mismo. Los Arcs terminan perdiendo el 40% de su flota debido a que nunca antes habían enfrentado un enemigo
enemigo así de organizado. Clay se quedaron atrás para contener futuras incursiones de estos enemigos. Después de esa batalla por fin llegamos sanos y salvos a Anducia. Al poco tiempo nos damos cuenta que el hecho de que Xiao esté adentro de Sara ya le está provocando estragos. E inesperadamente fuimos recibidos por Kuna la espía y Rera, quienes nos llevan con Kamitsu, la matriarca de los dragones, debido a que ella ya había predicho que llegaríamos. ¿Y cómo es que se supo esto? Pues nos da una sencilla pista. Rera tiene el mismo pacto con ella que Sara tiene con Xiao, y tras pensarle un poquito, Sara se da cuenta de que Kamitsu es una clon de Shion. Resulta que Kamitsu, junto con su hermana gemela Kashina, fueron las prototipos dentro de todas las copias de Shion que llegaron a existir. Ambas hermanas resultaron con virtudes parciales que tenía esta Shion. Mientras Kamitsu tenía la capacidad de hacer cosas extraordinarias, su hermana Kashina tenía la capacidad de calcular, lo que podría traducirse como la capacidad de ver el futuro. Pero los Photoners, jugando a ser dioses, las juntan a las dos a la fuerza en plan de que con ambas virtudes parciales logren formar una copia perfecta de Shion. Pero al final ambas hermanas conservaron sus conciencias individuales, y esa unión forzada fue lo que creó el planeta Anducia. Kamitsu con el tiempo aprendió a perdonar a los Photoners, pero su hermana Kashina fue todo lo contrario. Ella le tuvo un intenso rencor a los Photoners por la unión forzada, tan fuerte que su propio rencor la mató. Y tras saber esta historia, ahora comprendemos al 100% el plan de Xiao. Resulta que existe la posibilidad de poder pasar a Xiao al núcleo físico de Kashina, pero con todo en contra, más vale el riesgo a nada. Rera se vuelve nuestra guía, y para hacerlo se vuelve en una versión mini de sí misma, ya que ella, al ser una dragón artificial, puede reestructurar su cuerpo. Al acercarnos al núcleo nos damos cuenta de que está prácticamente adentro de un área corrupta, y continuando con el tema del rencor de Kashina, lo que ocurrió exactamente fue que ella se convirtió en una mini oscuridad profunda, alterando de todo el ecosistema que andaba cerca de su núcleo, igualito como pasó con Averius con la presencia directa de la oscuridad profunda, o en Lilipa con la presencia de un simple minion directo de ella. Fue su propio rencor lo que la cambió y al final la mató. Rera hace el comentario de que los nativos de esta zona son tan agresivos que es el por qué nadie se ha aventurado en esta región. Y una curiosidad muy grande es que Kashina ya había sido mencionada desde la primera temporada. Los dragones la conocían como la Gran Dragón Durmiente, por lo tanto esta tierra es sagrada para ellos. Y este recorrido se hubiera mantenido relativamente tranquilo de no ser por el hecho de que los Luminmex nos rastrearon. Muy posiblemente anduvieron rastreando la señal de tu personaje y o la de Matoi. Conforme avanzamos vemos cómo los nativos están peleando contra los Luminmex. Y voy a confesar algo, a mí siempre me ha dado cosa ver cómo enemigos nativos olvidan el concepto de presa depredador para unir fuerzas contra invasores externos. Créanme, en los 3 escenarios de Woopal pueden presenciar ese fenómeno fácilmente. Después de estar peleando por fin llegamos a la puerta del núcleo, la cual por cierto nos recuerda bastante a la nave nodriza. Sara ya estaba dándose por victoriosa cuando, hijo de tu madre, resulta que Varuna llegó de la nada. Aprovechando su derecho de ser el jefe por un día, tomó la iniciativa de invadir Anducia. Y vaya que no se arrepiente de su decisión, ya que él se dio cuenta de que este lugar es muy importante para nosotros. Por lo tanto, él no duda en destruir la puerta. Ya habíamos dado por perdido todo, pero resulta que Clarice Clays llegó de último momento bloqueando el tiro de Varuna. Y además ella nos rastreó del mismo modo que los Luminmex lo hicieron con nosotros. Y procedemos a los trancazos en lo que Sara hace lo suyo.
これ以上は時間の無駄。逃がしません。逃がしません。この程度です。逃がしません。こちらです。我が主の障害となるのである。潰すまでです。無駄な戦いをいつまで続けるつもりですか。今よ。これ以上は時間の無駄です。こちらです。この程度です。逃がしません。まずといったところでしょうか。Completed! 行きなさい。Después de los trancazos, Varuna se pregunta si esto es todo lo que el Salvador de Omega puede hacer. A lo que nosotros respondemos: espérate, ¿cómo es que sabes de mis aventuras en Omega? A lo que Varuna responde: mi diosa siempre ha estado al tanto de tus actividades. Gracias a ella adquirí los recuerdos de mi reflejo de Omega. Así como viste la ciega devoción que tenías a mi monarca por ayudarla en salvar el mundo, yo poseo esa misma devoción hacia mi diosa, pero para apoyarla en destruir el universo. No por nada poseo el título de ser el dios de la fidelidad, y muy seguramente por el cariño que le teníamos a su contraparte de Omega le hacemos la siguiente pregunta: ¿realmente tenemos que ser enemigos? A lo que Varuna responde: oh vamos, ¿por cuánto tiempo más vas a estar retrasando lo inevitable? ¿Cuánto tiempo tenías pensado entretenerme? Porque digo, yo tuve exactamente la misma idea con ustedes. Resulta que en lo que nos estábamos peleando, Sara se andaba dando de trancazos con los Luminmex. Y para que les quede claro la gran desventaja en la que está Sara, les recuerdo que ella no tiene poderes, está prácticamente en el límite. Ya dábamos por perdido todo, pero le recordamos a Sara que Xiao aún está vivo adentro de ella. Y Sara, tras entrar en trance, pasamos a una escena cursi la cual prefiero no narrar. Después de eso, Xiao regresa más poderoso que nunca, ya que él ahora está en el núcleo físico de Kashina, y al estar sincronizado con Kamitsu, amplió abismalmente todas sus capacidades, hasta el punto de ser capaz de predecir a los Photoners y a los Luminmex. Y por si eso fuera poco, Xiao se hizo un nuevo cuerpo usando los cristales de Amducia. Varón, al ver las nuevas capacidades de Xiao, da por hecho que fue derrotado y mejor procede a retirarse. Tras ese evento, Amducia se vuelve nuestra nueva base, y ahí andamos conviviendo con nuestros amigables vecinos los dragones. Más tarde, Xiao regresa triunfalmente a casa como si nada hubiera pasado, y Ulk le pega un buen cachetadón por el susto que nos dio a todos. ¡Miren el tamaño de esos huevos! Digo, ella no es la comandante suprema por nada. No sé si todo lo que ha pasado de momento fue realmente planeado por Xiao, pero lo que sí es seguro es que él queda conmovido por la sincera preocupación que todos tuvimos por él. Y con sus nuevas capacidades ahora tiene una noción acerca de todas las actividades de los Luminmex, desde ser capaz de planear y ejecutar mejor operaciones defensivas, detectar e investigar zonas ocupadas por los Luminmex, o sea los Free-Fields ultralizados, hasta ser capaz de engañar los sistemas de los Luminmex para así realizar misiones de infiltración. Y para sorpresa de todos, hasta puede detectar a Mitra cuando está camuflada. Ya que lo pienso, esa capacidad pudo ahorrarnos bastantes problemas en la cuarta temporada con el tema de los arcs falsos. Digo yo, pero la verdad no doy por hecho nada. Pero todos estos avances no sirven de nada si no le podemos hacer nada a la mismísima Shiva. Está claro que mientras no encontremos la manera de debilitarla, no hay manera de ganarle. Por lo que Xiao nos manda a Harukotan para buscar a Sukuna la Avatar y pedirle ayuda con su técnica de sellos, pero llegamos tarde, los Luminmex ya se nos habían adelantado, y para rematar, Shiva es quien está dirigiendo esta invasión personalmente, debido a que ella ya había contemplado que le pediríamos ayuda a Sukuna. Además, tal y como Varuna nos comentó, Shiva está al tanto de nuestro trayecto. Ella ya sabía que reconstruiríamos nuestro camino. De último momento somos rescatados por Sukuna, llevándonos al purgatorio del planeta. Volvemos a ver a Kotoshiro, quien junto con Sukuna ha estado salvando a tantos Shironians como fuese posible. A diferencia de lo que pasó con los Kuronates cuando Double se los comió, Sukuna esta vez anticipó el mal que se avecinaba. Más tarde la ponemos al corriente con toda la situación de Shiva. Le comentamos cómo su técnica de sellado podría funcionar para frenar a Shiva de una vez por todas. Sukuna formula un
plan, pero nos dice de momento que debemos proteger la piedra en la que Magatsu está encerrado, y por nada en el mundo permitir que los Luminmex la destruyan, y así duramos defendiéndola hasta que Shiva llega y la destruye, y eso era exactamente lo que Sukuna quería que pasara, ya que su plan era hacerle entender a Magatsu que la amenaza de Shiva es más grande que cualquier conflicto que pueden tener los dos, y para sorpresa de todos, ambos seres no son más que dos caras de una misma moneda, pudiendo ver una versión unificada de los dos. Después se avienta un tiro con esta Shiva, pero a pesar de eso, ella ni se inmuta, es más, ella lo sigue viendo como un insecto. Después de un rato se pone seria y remata a Magatsu para ya no estar perdiendo el tiempo, y hace el siguiente comentario: yo soy la fuerza que trae muerte al universo y esperas que un insignificante dios indígena me pueda detener. Al final todo este alboroto resultó ser una distracción para preparar la trampa que debilitaría a Shiva, y me gustaría recurrir a los trancazos, pero a partir de este punto Sega se puso muy mamón con los jefes de la historia, así que las próximas peleas estarán en la descripción. ¿Listos? ¿Ya la vieron? Pues entonces continuamos. Después de la pelea ya nos estábamos alegrando por nuestra victoria, muy felices y campantes ya íbamos a celebrar. Unfortunately, it was all for nothing. Pero Shiva aparece de la nada hiriendo a esta Sukuna y nos preguntamos, espérate, si ella está aquí, entonces ¿contra quién estuvimos peleando? Resulta que todo este tiempo fuimos engañados por Mitra, la cambiaformas. Shao, ¿qué pasó ahí? ¿No que ya podías detectarla cuando estuviese disfrazada? Al final Mitra se alegra de haber hecho un espléndido trabajo y con su último aliento le dice a Varuna que lo deja todo en sus manos. Y ahora sí se nos muere. Encabronada Shiva nos da la paliza de nuestra vida. Ahora sí, ya no veíamos cómo salir de esta. De último momento somos salvados por los ex-falses. Shiva al verlos hace el siguiente comentario: ¿cómo? Piensan usar los poderes de mis hijos en mi contra y ya se iban a armar los trancazos, pero resulta ser inútil. Shiva simplemente usa mucho mejor los poderes que tienen cada Dark False por separado. Simplemente argumenta cuando los hijos han vencido a los padres. Tras haberle ganado a todos los ex-falses, Shiva se da cuenta de uno más. Persona, nuestro yo del futuro, toma las riendas en el asunto. Y aquí sucede algo muy curioso, y es que Shiva percibe a Persona como un hijo ilegítimo, un hijo bastardo. Varuna se da cuenta de una intrusión de último momento. Si no le hubiese avisado a Shiva, sí que hubiera recibido el golpe. Y esa intrusa resultó ser Palek de la 4ª temporada. En serio, ¿por qué ella? Mientras estábamos inconscientes, discutimos con Persona, nuestro yo del futuro. En lo que se peleó contra Shiva se dio cuenta del por qué no le podemos ganar. Resulta que su fuente de poder viene del mismísimo Akashic Record, y la parcial capacidad de Shiva de predecir el futuro se debe a que la oscuridad profunda originalmente iba a ser la copia perfecta de Shiva. Por lo tanto, mientras no rompamos su conexión con el Akashic Record, jamás tendremos una oportunidad de ganarle. Para cuando despertamos, resulta que Palek nos rescató. Shao se pone en contacto con nosotros avisándonos que Shiva se puso mucho más agresiva con sus incursiones, y uno de esos planetas en ser atacado es la Tierra del Etherverso. Muy posiblemente la Tierra fue un objetivo prioritario en represalia por la intervención de Palek en el capítulo anterior. Ay, ¿para qué nos hacemos pendejos? No ocurre absolutamente nada relevante en este capítulo. Mejor pasemos al siguiente. Después de esa pérdida de tiempo, Alma encuentra la manera de llevarnos de vuelta a Omega. Lisa vino con nosotros debido a la conexión que tiene con Harry, y para nuestra mala suerte los Luminmex ya estaban aquí. Al mismo tiempo, Margaret anda histérica al no hallar qué hacer con los invasores. Ya hasta quería recurrir a la opción más absurda de rezarle a Harriet para que nos salve a todos, y por la gracia de la gran luz llegamos a tiempo. Después de poner a Margaret al tanto con lo que está pasando con la crisis del Oraculverso, Harriet llega mencionando dónde está el problema. Resulta que la distorsión está en la isla donde había aparecido el capullo de Efímera, logrando comprender hasta dónde llegó el daño que había dejado Elmir Persona. Y además Sierra se da cuenta que Omega y el Oraculverso están sincronizados. Nada más para que se den una idea de qué tanto tiempo ha pasado. En el Oraculverso, después del final de la 5ª temporada, hasta este momento han pasado solo semanas, y en Omega han pasado a lo mucho 5 años. Logran comprender la gran diferencia respecto a cómo fluye el tiempo en ambas dimensiones. Tras llegar al origen de la distorsión, nos damos cuenta que el culpable de todo es Varuna. Harriet al verlo nos confirma algo completamente inesperado. El Varuna que conocemos jamás fue una contraparte del Oraculverso. Es tal cual el mismo personaje de la 5ª temporada. Tras saber esto, Margareta llega a cuestionarlo de la siguiente manera: ¿acaso todo el tiempo que estuvimos juntos combatiendo contra la Efímera y la amenaza de los demonios significó nada para ti? ¿Todo acaso fue una mentira? Varuna duda por un momento, pero él deja en claro que está dispuesto a dar su vida con tal de cumplir los objetivos de Shiva. Al igual que Mitra, voy a tener que subir los trancazos en un video aparte debido a que dura mucho, así que presionen el segundo link en la descripción y en ese video dejaré un link que los llevará de vuelta a este preciso momento. ¿Ya lo vieron? ¿Andan listos? Pues continuamos con la historia. Gracias a esa pelea, Varuna adquirió la energía que necesitaba para cumplir su deber, y ahí andamos fletándonosla para no dejarlo ganar.
Y como vieron, Lisa no se anda con rodeos. Varun, al ver que fracasó peor que la vez pasada, ya estaba dispuesto a aceptar su muerte. Excepto que, para su sorpresa, no lo rematamos, debido a que nosotros aún tenemos fe en él. Queríamos respuestas con respecto a por qué nos traicionó, por qué se hizo malo. ¿Tanto vale la pena morir por la causa de Shiva? Ni siquiera él mismo sabe el porqué de su lealtad. A pesar de que él está consciente de que todo lo que Shiva hace está mal, no puede oponerse a ella. Es como si lo hubiesen programado para eso. Su único alivio es que el haber escogido seguir a Harriet fue su decisión. Al igual que Mitra, con su último aliento, lo deja todo en nuestras manos. Ya con la conciencia tranquila, ahora sí Varuna se muere. Y ahora sí, desde ese punto Harriet repara el daño que estaba en el Akashic Record, concluyendo con nuestro trabajo aquí. Y ahora sí, Shiva debería estar debilitada. Y ya para finalizar me gustaría comentar la siguiente teoría: que si Varuna y Mitra realmente no eran malos, que si ellos solo cumplían con los caprichos de Shiva con tal de que ella no destruyera el universo de Jalón. Para ellos quizás más valía que unos pocos mundos murieran a que todo el universo pereciera. Bueno, como diríamos en México, sé que arrojé casi toda la carne al asador, pero valió la pena, de eso estoy seguro. En fin, espero que hayan disfrutado del video. Se despide su servidor Silo y espero que tengan un buen día.